¿Alguna vez te has preguntado qué harías si descubriera a una madre enseñando a su hijo bajo un poste de luz porque no tienen electricidad en casa? Esta es la historia de Javier, un millonario de Morelia que salía a caminar una noche cualquiera cuando vio algo que cambiaría su vida para siempre. Una mujer arrodillada en la banqueta, sosteniendo un cuaderno gastado, mientras un niño pequeño intentaba leer con la poca luz que caía desde lo alto. Lo que él no sabía es que ese momento lo llevaría a tomar una decisión que transformaría 3 vidas de formas que jamás imaginó. Quédate hasta el final para descubrir cómo un simple gesto puede cambiar destinos. Javier tenía 46 años y una rutina que pocas veces rompía. Cada noche, después de cerrar los asuntos del día, salía a caminar por las calles de Morelia para mantener su cuerpo activo y su mente despejada. Esa noche de octubre no era diferente, o al menos eso creyó hasta que dobló en la esquina de una calle tranquila del barrio de Villas del Pedregal. Ahí, bajo la luz amarillenta de un poste viejo que parpadeaba de vez en cuando, vio una imagen que lo hizo detenerse en seco. Una mujer estaba sentada en la banqueta, con las piernas cruzadas, sosteniendo un cuaderno desgastado entre sus manos. A su lado, un niño de no más de 9 años miraba las páginas con una concentración que parecía demasiado profunda para alguien tan pequeño. El aire fresco de la noche traía el aroma de tamales de alguna casa cercana, pero allí, en ese rincón de cemento frío, solo había silencio y determinación. Javier aminoró el paso sin darse cuenta, como si algo invisible lo jalara hacia esa escena. No quería interrumpir, pero tampoco podía dejar de observar. La mujer tenía el cabello recogido en una cola de caballo desordenada, y sus manos mostraban las marcas del trabajo duro. Llevaba una blusa sencilla y unos jeans que habían visto mejores días, pero había algo en su postura que irradiaba dignidad a pesar de todo. El niño, vestido con un suéter demasiado grande para él, sostenía un lápiz con la mano derecha mientras trataba de escribir algo en el cuaderno. De pronto, el pequeño dejó escapar un suspiro y bajó la cabeza. Javier notó que la mujer no le gritó ni mostró frustración alguna. En cambio, se acercó más a él, le tocó el hombro con suavidad y le dijo algo que Javier no alcanzó a escuchar desde donde estaba. El niño levantó la mirada hacia su madre y aunque la luz era escasa, Javier pudo ver que sus ojos brillaban con algo parecido a la esperanza mezclada con cansancio. La mujer volvió a señalar el cuaderno y el niño asintió despacio, como quien acepta un desafío difícil pero necesario. Javier sintió algo extraño en el pecho, una mezcla de curiosidad y respeto que no había experimentado en mucho tiempo. Se quedó ahí parado, a unos metros de distancia, fingiendo que ataba el cordón de su tenis para no parecer indiscreto. Desde esa posición pudo escuchar fragmentos de la conversación. La mujer le decía al niño que repitiera la tabla del 6, y el pequeño comenzó a recitar los números con voz temblorosa. Cuando se equivocó en uno, su madre no lo corrigió de inmediato. Esperó a que él mismo se diera cuenta del error y luego le pidió que lo intentara de nuevo. Había paciencia en su tono, pero también firmeza. Javier reconoció ese equilibrio porque lo había visto pocas veces en su vida y nunca en circunstancias tan adversas como estas. El niño volvió a intentarlo, esta vez con más seguridad, y cuando finalmente terminó la tabla completa sin errores, la mujer le acarició la cabeza con orgullo. Entonces el pequeño sonrió, y esa sonrisa fue como un rayo de luz que cortó la oscuridad de la calle. Javier tragó saliva y se obligó a seguir caminando, aunque algo dentro de él se resistía a alejarse. Caminó media cuadra más, pero sus pasos se volvieron lentos y pesados. Volteó una vez, luego otra, y finalmente se detuvo por completo. No podía sacarse de la cabeza la imagen de esa madre y ese niño estudiando bajo un poste de luz como si fuera lo más normal del mundo. Javier había visto pobreza antes, había donado dinero a causas nobles y había participado en eventos de beneficencia, pero esto era diferente. Esto no era una fotografía en una campaña publicitaria, ni un discurso en un salón elegante. Esto era real, crudo, y estaba sucediendo a apenas unas cuadras de las zonas más bonitas de Morelia. Pensó en su propia infancia,
cuando estudiaba en su habitación con aire acondicionado y todas las comodidades que el dinero podía comprar. Nunca había tenido que elegir entre comer o pagar la luz. Nunca había conocido el frío de la noche mientras intentaba aprender algo. Y sin embargo, ahí estaba ese niño, luchando por entender las matemáticas bajo la única luz disponible, con una madre que no se rendía a pesar de todo. Javier cerró los ojos por un momento y respiró hondo. Cuando los abrió de nuevo, supo que no podía simplemente seguir su camino como si nada hubiera pasado. Algo en esa escena había tocado una parte de él que creía dormida, una parte que recordaba por qué había trabajado tan duro toda su vida. No era solo por el dinero o el éxito, era por la posibilidad de hacer algo que importara de verdad. Dio media vuelta y comenzó a caminar de regreso hacia el poste de luz, sin saber muy bien qué iba a decir o hacer, pero seguro de que no podía ignorar lo que había visto. A medida que se acercaba, notó que la mujer levantaba la vista hacia él con cautela, como si estuviera acostumbrada a que la gente la mirara con lástima o desprecio. Javier se preparó para hablar, eligiendo cuidadosamente sus palabras, porque sabía que este momento podría cambiar todo. Y en el fondo de su corazón, una voz le susurraba que ya nada volvería a ser igual. La pregunta ahora era si tendría el valor de dar el primer paso. Elena levantó la mirada cuando escuchó los pasos acercándose. Había aprendido a reconocer las intenciones de la gente por la forma en que caminaban, y ese hombre no parecía traer malas intenciones, pero tampoco podía bajar la guardia. Morelia era una ciudad generalmente tranquila, pero una mujer sola con su hijo en la calle por la noche tenía que ser precavida. Se puso de pie despacio, colocándose instintivamente entre el desconocido y Samuel, quien seguía concentrado en su cuaderno sin notar nada más. El hombre se detuvo a una distancia respetuosa y levantó las manos como si quisiera demostrar que no representaba ningún peligro. Elena lo observó con más detalle. Llevaba ropa deportiva de buena calidad, tenis que se veían caros, y tenía ese aire de alguien que nunca había conocido la necesidad. Aún así, sus ojos no mostraban lástima ni superioridad. Había algo más en ellos, algo que Elena no supo identificar de inmediato. El hombre sonrió con timidez y le pidió disculpas por acercarse así, explicando que solo quería saber si todo estaba bien. Elena asintió con cortesía, pero sin bajar la guardia. Samuel finalmente notó la presencia del extraño y dejó de escribir. Miró a su madre buscando una señal de qué hacer, y Elena le puso la mano en el hombro para tranquilizarlo. El hombre se presentó como Javier y les explicó que caminaba por ahí todas las noches y que no había podido evitar fijarse en ellos. Elena sintió que su instinto maternal se encendía, lista para proteger a su hijo de cualquier cosa, pero la voz de Javier era genuina y calmada. No había condescendencia en su tono ni curiosidad morbosa. Parecía simplemente interesado. Elena decidió responder con honestidad, pero sin dar demasiados detalles. Le dijo que vivían cerca y que a veces salían a estudiar ahí porque la luz de la casa no estaba funcionando. No mencionó que llevaban 2 meses sin electricidad, ni que su último sueldo apenas había alcanzado para el alquiler y la comida. Javier asintió como si entendiera más de lo que ella había dicho, y eso la incomodó un poco. No quería ser vista como una víctima ni como alguien que necesitaba lástima. Samuel, quien había estado observando el intercambio en silencio, de repente habló con esa franqueza que solo los niños tienen. Le dijo a Javier que su mamá era la mejor maestra del mundo porque nunca se enojaba cuando él se equivocaba. Elena sintió que se le cerraba la garganta al escuchar las palabras de su hijo y tuvo que parpadear varias veces para contener las lágrimas que amenazaban con salir. Javier se agachó para quedar a la altura de Samuel y le dijo que tenía mucha suerte de tener una mamá así, porque no todos los niños podían decir lo mismo. Samuel sonrió orgulloso y le mostró su cuaderno señalando la página donde había estado practicando las tablas de multiplicar. Javier lo revisó con atención y le dijo que estaba haciendo un trabajo excelente, que solo necesitaba un poco más de práctica y pronto lo dominaría por completo. El rostro de Samuel se iluminó con esas palabras,
y Elena notó algo que no había visto en mucho tiempo. Su hijo se sentía valorado por alguien más allá de ella. Eso la conmovió más de lo que quería admitir. Javier se incorporó de nuevo y miró a Elena con una expresión difícil de descifrar. Le preguntó si podía sentarse un momento con ellos, y aunque ella dudó, algo en su interior le dijo que dijera que sí. Javier se sentó en la banqueta, manteniendo una distancia prudente, y durante los siguientes minutos simplemente observó cómo Elena le enseñaba a Samuel. Vio cómo ella explicaba cada concepto con paciencia infinita, cómo repetía las instrucciones de diferentes maneras hasta que el niño entendía, cómo celebraba cada pequeño logro como si fuera una gran victoria. Y también vio cómo Samuel, a pesar del cansancio evidente en sus ojos, seguía esforzándose porque no quería decepcionar a su madre. En un momento dado, Samuel volvió a equivocarse en una suma, y su reacción fue inmediata. Bajó la cabeza y murmuró una disculpa con voz temblorosa. Elena dejó el cuaderno a un lado y tomó el rostro de su hijo entre sus manos con ternura. Le dijo algo que Javier nunca olvidaría, que los errores no eran algo de qué avergonzarse, que el verdadero valor estaba en intentarlo una y otra vez. Entonces Elena dijo algo más, algo que resonó en el corazón de Javier como un campanario en la madrugada. Le dijo a Samuel que el estudio era lo único que nadie podría quitarle jamás, que podían perder la casa, la luz o cualquier cosa material, pero lo que aprendiera se quedaría con él para siempre. Le explicó que ella no había podido terminar sus propios estudios cuando era joven porque tuvo que trabajar muy temprano, y que no quería que él pasara por lo mismo. Quería que tuviera opciones, que pudiera elegir su propio camino en lugar de aceptar el primero que se le presentara. Samuel escuchaba con atención, absorbiendo cada palabra como si fuera agua en el desierto. Javier sintió que algo se quebraba dentro de él al presenciar esa conversación. Había conocido a personas con todo el dinero del mundo que no valoraban la educación ni se esforzaban por nada, y ahí estaba ese niño, estudiando bajo un poste de luz porque su madre le había enseñado que valía la pena. Y en ese momento, Javier supo que aquella no sería la última vez que vería a Elena y Samuel. Javier no supo cuánto tiempo estuvo ahí sentado, observando la clase improvisada bajo el poste de luz, pero cuando miró su reloj, se dio cuenta de que había pasado casi media hora. Elena no parecía incómoda con su presencia, aunque tampoco lo invitaba a participar activamente en la lección. Era como si hubiera aceptado que él estaba ahí, y punto, sin necesidad de explicaciones adicionales. Samuel, por su parte, ya se había acostumbrado al visitante silencioso, y de vez en cuando le lanzaba miradas curiosas entre ejercicio y ejercicio. Javier notó que el niño tenía facilidad para los números cuando entendía el concepto, pero le costaba mantener la concentración después de un rato. No era difícil imaginar por qué. Probablemente llevaba todo el día en la escuela, más las horas que Elena trabajaba, y ahora estaba ahí estudiando cuando otros niños de su edad ya estarían dormidos. El cansancio era evidente en sus ojos, pero la determinación también. Javier se preguntó de dónde sacaba esa fuerza un niño tan pequeño, hasta que recordó que la respuesta estaba justo frente a él, de su madre. En un momento de pausa, mientras Samuel borraba algo en su cuaderno, Javier se atrevió a hacer una pregunta que había estado dándole vueltas en la cabeza. Le preguntó a Elena con cuidado cuánto tiempo llevaban estudiando ahí afuera. Elena lo miró por un segundo antes de responder, como evaluando si podía confiar en él o no. Finalmente, decidió ser honesta. Le contó que la luz de su casa había sido cortada hacía 2 meses por falta de pago, y que desde entonces salían todas las noches a ese mismo lugar para que Samuel no perdiera el ritmo de sus estudios. Javier sintió que se le apretaba el pecho al escuchar eso, pero no dijo nada todavía. Elena continuó explicando que trabajaba como auxiliar de limpieza en una plaza comercial del centro. Entraba a las 5 de la mañana y salía a las 2 de la tarde. El salario apenas alcanzaba para cubrir el alquiler de la pequeña casa donde vivían y la comida básica. No había margen para extras, mucho menos para pagar una deuda acumulada de electricidad
más los intereses que seguían creciendo mes con mes. Javier escuchaba en silencio, procesando cada palabra como si fueran piezas de un rompecabezas que finalmente empezaba a tener sentido. Le preguntó por qué no había pedido ayuda a algún familiar o amigo, y la respuesta de Elena fue directa y sin adornos. No tenía familia cercana en Morelia. Su madre vivía en un pueblo pequeño de Oaxaca y apenas tenía para ella misma. En cuanto a amigos, los pocos que tenía estaban en situaciones similares o peores que la suya. Elena no era de las que pedían prestado porque sabía que no podría pagar pronto, y no quería crear problemas a nadie más. Había ido al banco a solicitar un préstamo personal, pero las tasas de interés eran tan altas que terminaría pagando el triple de lo que debía. Prefería pasar frío y oscuridad antes que endeudarse de una forma que no pudiera manejar. Javier admiró esa decisión, aunque le doliera el corazón al imaginar las noches que madre e hijo habían pasado en esa casa sin luz. Samuel intervino entonces, contándole a Javier que al principio le daba miedo la oscuridad, pero que su mamá le había enseñado a ver las estrellas desde la ventana y ahora ya no le molestaba tanto. La inocencia con la que Samuel hablaba de su situación era desgarradora y hermosa al mismo tiempo. Javier se agachó para atar su cordón, que ya estaba perfectamente atado, solo para tener un momento de recomponer sus emociones sin que lo notaran. Mientras lo hacía, escuchó a Elena explicarle a Samuel que era hora de regresar a casa, porque al día siguiente había que levantarse temprano. El niño protestó un poco diciendo que todavía le faltaba terminar una página de ejercicios, pero Elena fue firme. Le dijo que la salud era más importante que una página extra y que mañana podrían repasar todo de nuevo. Samuel aceptó con un suspiro resignado y comenzó a guardar sus cosas en una mochila que había visto mejores tiempos. Elena dobló el cuaderno con cuidado y lo metió en una bolsa de tela. Javier se puso de pie también, sintiéndose extrañamente triste porque ese momento estaba llegando a su fin. No quería despedirse todavía, no cuando acababa de descubrir algo tan importante, algo que lo había tocado de una manera que no experimentaba hacía años. Entonces, sin pensarlo demasiado, Javier les ofreció caminarlos hasta su casa. Elena dudó por un momento, pero la sinceridad en la voz de Javier debe haberla convencido porque aceptó con un simple gracias. Caminaron los tres en silencio por la calle vacía, solo el sonido de sus pasos rompiendo la quietud de la noche. Samuel iba entre los dos adultos, columpiando su mochila de un lado a otro como si fuera lo más divertido del mundo. En menos de 5 minutos llegaron a una casa pequeña al final de una calle estrecha. No era la peor del vecindario, pero tampoco la mejor. Tenía un jardincito al frente, con algunas plantas que luchaban por sobrevivir y una puerta de metal que necesitaba una mano de pintura. Elena sacó las llaves y le agradeció nuevamente a Javier por acompañarlos. Él asintió memorizando discretamente el nombre de la calle y el número de la casa. Privada de las Flores número 17. Samuel se despidió con un hasta luego tímido pero amable, y luego madre e hijo entraron a la oscuridad de su hogar. Javier se quedó ahí parado por un minuto más, sabiendo exactamente qué haría al día siguiente. La mañana llegó con el cielo despejado característico de octubre en Morelia, y Javier se despertó más temprano de lo habitual. Había dormido mal, dándole vueltas en la cabeza a todo lo que había visto y escuchado la noche anterior. Mientras desayunaba en su amplio comedor con vista al jardín, no podía dejar de pensar en Elena y Samuel estudiando bajo aquel poste de luz mientras él dormía en una cama cómoda con calefacción y todas las comodidades imaginables. La desigualdad siempre había sido algo abstracto para él, algo que sabía que existía, pero que nunca había tocado con sus propias manos. Ahora era diferente. Ahora tenía nombres, rostros y una dirección. Terminó su café de un solo trago, se vistió rápidamente y salió de su casa con una determinación que hacía tiempo no sentía. Tenía que hacer algo, y tenía que hacerlo hoy. No podía esperar ni un día más, sabiendo que esa noche Elena y Samuel volverían a ese poste mientras su casa permanecía a oscuras. Subió a su camioneta
y condujo directamente hacia el centro de la ciudad. La Comisión Federal de Electricidad tenía sus oficinas en una avenida concurrida cerca del acueducto. Javier estacionó su vehículo y entró al edificio con paso firme. El lugar estaba lleno de gente esperando turno para ser atendidos, todos con papeles en mano y expresiones que iban desde la resignación hasta la frustración. Javier tomó un número y se sentó a esperar como todos los demás, ignorando las miradas curiosas que algunos le lanzaban al notar su ropa evidentemente cara. Pasaron 45 minutos antes de que llamaran su número, tiempo que aprovechó para repasar mentalmente lo que iba a decir. Cuando finalmente llegó su turno, se acercó a la ventanilla donde una mujer de mediana edad lo atendió con eficiencia mecánica. Javier le explicó que necesitaba información sobre una cuenta específica en privada de las Flores número 17. La mujer tecleó en su computadora por un momento y luego le informó que esa cuenta tenía un adeudo de 2 meses más los recargos correspondientes. Javier asintió y simplemente dijo que quería pagar la deuda completa en ese momento. La empleada lo miró con sorpresa apenas disimulada y le preguntó si era familiar del titular de la cuenta. Javier respondió que no, que era un amigo que quería ayudar. La mujer pareció dudar por un segundo. Probablemente no era común que alguien pagara la deuda de otra persona, pero finalmente se encogió de hombros y procedió a generar el recibo de pago. Javier sacó su tarjeta bancaria y pagó sin pestañear la cantidad que aparecía en la pantalla. Luego hizo algo más. Le pidió a la empleada si era posible dejar su tarjeta registrada para que los pagos futuros se cargaran automáticamente a su cuenta cada mes. La mujer volvió a mirarlo extrañada, pero accedió a hacer el trámite. Le explicó que necesitaba una autorización firmada y algunos datos adicionales, cosa que Javier proporcionó sin problema. En menos de 20 minutos todo estaba arreglado. La luz sería reconectada ese mismo día antes de las 6 de la tarde, y a partir del próximo mes el cargo se haría automáticamente el día primero. Javier agradeció, guardó su copia del recibo en el bolsillo y salió de ahí sintiéndose extrañamente ligero. Mientras caminaba de regreso a su camioneta, Javier pensó en cómo reaccionarían Elena y Samuel cuando descubrieran que la luz había vuelto. Se imaginó la sorpresa en sus rostros, la alegría de Samuel al poder bañarse con agua caliente, la tranquilidad de Elena al saber que su hijo podría estudiar en casa como cualquier otro niño. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. No había hecho aquello buscando reconocimiento o gratitud. Lo había hecho porque sentía que era lo correcto. Porque después de ver lo que vio, no podía simplemente seguir con su vida como si nada. Había personas que donaban millones a fundaciones sin conocer jamás a los beneficiarios, y él respetaba eso. Pero esto era diferente. Esto era personal. Esto era mirar a los ojos a alguien que sufría y decidir hacer algo al respecto. Subió a su vehículo y arrancó el motor, convencido de que su participación en la vida de esa familia terminaba ahí. Había resuelto el problema de la electricidad. Ellos podrían seguir adelante con normalidad, y él volvería a su rutina. Era un buen final para una historia breve pero significativa. Esa tarde, mientras trabajaba en su oficina revisando contratos y firmando documentos, Javier descubrió que no podía concentrarse del todo. Su mente seguía regresando a privada de las Flores número 17, preguntándose si la luz ya habría sido reconectada, si Elena ya habría llegado del trabajo y descubierto el cambio. Imaginaba la escena una y otra vez. Ella entrando a la casa, buscando las velas como de costumbre, y de pronto notando que el interruptor funcionaba. La luz inundando las habitaciones por primera vez en 2 meses. Samuel corriendo de cuarto en cuarto encendiendo y apagando los focos solo por el placer de poder hacerlo. La sonrisa de Elena al darse cuenta de que alguien, de alguna manera, había pagado su deuda. Javier sacudió la cabeza intentando enfocarse en el documento frente a él, pero era inútil. Esa familia había entrado en su vida como un vendaval silencioso y ahora ocupaba un espacio en sus pensamientos que no sabía cómo manejar. Cerró la carpeta con un suspiro,
aceptando que ese día la productividad no sería su fuerte. Lo que no sabía era que aquella no sería la última vez que pensaría en ellos, ni mucho menos la última vez que sus caminos se cruzarían. Pasaron 3 días desde que Javier pagó la cuenta de electricidad en las oficinas de la Comisión Federal. 3 días en los que intentó volver a su rutina normal de trabajo, reuniones de negocios y caminatas nocturnas por rutas diferentes a la de aquella calle donde había conocido a Elena y Samuel. No quería parecer entrometido ni dar la impresión de que estaba vigilando a esa familia, así que conscientemente evitó pasar por Privada de las Flores. Sin embargo, no podía evitar preguntarse cómo habrían reaccionado cuando la luz volvió a funcionar en su casa. Imaginaba la alegría de Samuel al poder hacer su tarea en la mesa del comedor, en lugar de bajo un poste en la calle, o el alivio de Elena al no tener que cargar con cuadernos y lápices cada noche después de un día agotador de trabajo. La curiosidad lo carcomía por dentro, pero se mantuvo firme en su decisión de mantener distancia. Había hecho su buena acción, y eso debería ser suficiente. No necesitaba reconocimiento ni gratitud, solo saber que había ayudado a alguien que realmente lo necesitaba. Eso pensaba durante el día, cuando estaba ocupado con sus asuntos, pero por las noches, cuando salía a caminar, su mente invariablemente regresaba a aquella madre y su hijo estudiando bajo la luz amarillenta del poste. La tarde del 4.º día, Javier tuvo una reunión que se extendió más de lo previsto. Eran casi las 9 de la noche cuando finalmente salió de su oficina, cansado y con ganas de despejarse con una caminata más larga de lo habitual. Sin pensarlo demasiado, o quizás pensándolo más de lo que quería admitir, sus pasos lo llevaron en dirección al barrio de Villas del Pedregal. Se dijo a sí mismo que solo quería cambiar de ruta, explorar calles diferentes, nada más. Pero en el fondo sabía exactamente hacia dónde se dirigía. A medida que se acercaba a aquella esquina familiar, su corazón comenzó a latir un poco más rápido. No sabía qué esperaba encontrar. Tal vez nada. Tal vez la calle vacía y silenciosa como debería estar a esa hora. Pero cuando dobló en la esquina y vio el poste de luz a lo lejos, su respiración se detuvo por un momento. Ahí, en el mismo lugar de siempre, estaban Elena y Samuel. La mujer sostenía el cuaderno familiar mientras el niño escribía concentrado, exactamente como la primera vez que los había visto. Javier frenó su paso abruptamente, confundido y preocupado al mismo tiempo. ¿Por qué seguían estudiando ahí si la luz ya había sido reconectada? ¿Habría algún problema con el servicio? ¿No habría funcionado el pago que hizo? Se acercó lentamente, y esta vez Elena lo reconoció de inmediato. Una sonrisa genuina iluminó su rostro cuando lo vio, y Samuel levantó la mano para saludarlo como si fuera un viejo conocido. Javier correspondió el saludo, pero no pudo ocultar la preocupación en su voz cuando preguntó si todo estaba bien con la electricidad en su casa. Elena lo miró con una expresión que mezclaba sorpresa y emoción contenida, y entonces le hizo una señal para que se sentara con ellos. Javier obedeció, acomodándose en la banqueta mientras esperaba una explicación. Elena le contó que hace 3 días, cuando llegó del trabajo, descubrió que la luz había vuelto. Al principio pensó que había sido un error del sistema o que alguien en la compañía se había confundido de dirección, pero al día siguiente fue personalmente a las oficinas de la Comisión Federal para averiguar qué había pasado. La empleada le explicó que alguien había pagado su deuda completa y además había dejado registrado un pago automático mensual. Elena insistió en saber quién había sido, y aunque la empleada no podía darle el nombre completo por políticas de privacidad, le mencionó que había sido un señor que dijo ser amigo de la familia. No fue difícil para Elena atar cabos y darse cuenta de quién había sido ese misterioso benefactor. Javier sintió que se sonrojaba ligeramente bajo la luz del poste. No había esperado que Elena descubriera tan rápido quién había sido, y mucho menos que fuera a buscarlo directamente. Intentó restarle importancia al asunto, diciendo que solo había querido ayudar un poco, que no era nada del otro mundo, pero Elena no lo dejó minimizar su gesto.
Le dijo con voz firme pero emocionada que para él tal vez no era nada, pero para ella y Samuel lo era todo. Llevaban 2 meses viviendo en la oscuridad, bañándose con agua fría, comiendo a la luz de velas que apenas duraban una semana. Samuel había tenido que dejar de ver sus caricaturas favoritas en la televisión y ella no podía planchar su uniforme de trabajo sin ir a casa de una vecina. La vida sin electricidad no solo era incómoda, era agotadora y humillante. Y de pronto, de la nada, un extraño había pagado todo sin pedir nada a cambio. Elena se limpió una lágrima que se escapó por su mejilla y le agradeció desde lo más profundo de su corazón. Javier no supo qué decir. No estaba acostumbrado a que le agradecieran de esa manera, con tanta sinceridad y vulnerabilidad. Murmuró un de nada que sonó inadecuado incluso para sus propios oídos. Samuel, que había estado escuchando la conversación en silencio, de pronto intervino con su voz clara de niño. Le dijo a Javier que ahora podía bañarse con agua caliente y que eso era lo mejor del mundo, especialmente en las mañanas frías. También le contó que su mamá había hecho chocolate caliente en la estufa eléctrica y que había sido el mejor chocolate de toda su vida. Javier sonrió ante el entusiasmo del pequeño, pero entonces le hizo la pregunta que le había estado dando vueltas en la cabeza. Si la luz ya estaba funcionando, ¿por qué seguían estudiando bajo el poste? Elena intercambió una mirada con su hijo antes de responder. Explicó que habían decidido continuar con su rutina de estudio nocturno bajo el poste durante una semana más, no por necesidad, sino por principio. Quería que Samuel entendiera que la comodidad no debía hacerles olvidar el esfuerzo que los había traído hasta ahí, que la disciplina nacía en los momentos difíciles, no en los fáciles, que aunque ahora tenían luz en casa, el verdadero valor estaba en mantener ese compromiso con el aprendizaje sin importar las circunstancias. Samuel asintió con seriedad mientras su madre hablaba, y Javier comprendió que estaba presenciando una lección de vida que iba mucho más allá de las matemáticas o la ortografía. Esa mujer no solo estaba enseñándole a su hijo a estudiar, le estaba enseñando a vivir con dignidad. Javier se quedó con Elena y Samuel durante más de 1 hora esa noche, conversando sobre todo y nada a la vez. Hablaron sobre la escuela de Samuel, sobre el trabajo de Elena en la plaza comercial, sobre los pequeños desafíos del día a día que para algunos eran insignificantes, pero para ellos representaban montañas que escalar. Javier escuchaba más de lo que hablaba, fascinado por la forma en que esa mujer encontraba motivos para sonreír a pesar de las dificultades. No había amargura en su voz cuando describía su vida, no había quejas ni lamentos, solo aceptación y una determinación inquebrantable de salir adelante por su hijo. Samuel, por su parte, le mostró con orgullo las estrellas doradas que su maestra le había puesto en su cuaderno por hacer bien las tareas, y le contó que quería ser ingeniero cuando creciera para construir casas bonitas para gente como su mamá. La inocencia y el optimismo del niño contrastaban con la dureza de su realidad, pero de alguna manera coexistían en perfecta armonía. Cuando finalmente llegó la hora de despedirse, Elena le dijo algo a Javier que lo tomó por sorpresa. Le preguntó si le gustaría venir a cenar a su casa al día siguiente. Nada elegante, solo unos tacos dorados y agua de horchata, pero sería su forma de agradecerle apropiadamente. Javier dudó por un momento. Había mantenido cierta distancia emocional precisamente para evitar involucrarse demasiado en la vida de esa familia, pero la mirada esperanzada de Samuel y la sinceridad en los ojos de Elena hicieron que le fuera imposible rechazar la invitación. Aceptó con una sonrisa, y acordaron verse a las 7 de la tarde del día siguiente en Privada de las Flores número 17. Mientras caminaba de regreso a su casa esa noche, Javier se preguntó en qué momento había cruzado la línea entre ser un simple benefactor anónimo y convertirse en parte de la historia de esa familia. Había algo en Elena que lo intrigaba, una fuerza silenciosa que no necesitaba gritar para hacerse notar, y había algo en Samuel que le recordaba al niño que él mismo había sido alguna vez, lleno de sueños y preguntas, antes de que el mundo adulto lo volviera más cínico y calculador. Llegó a su casa grande y vacía, encendió las luces del recibidor
y se quedó parado ahí por un momento, pensando en cómo dos personas que apenas conocía habían logrado remover algo dentro de él que creía perdido para siempre. Era una sensación extraña, pero no desagradable, como despertar de un sueño largo y darse cuenta de que la vida real podía ser más interesante que cualquier fantasía. La tarde siguiente, Javier salió de su oficina más temprano de lo habitual y pasó por una panadería cercana a comprar pan dulce. No quería llegar con las manos vacías, aunque Elena le había dicho que no era necesario llevar nada. Condujo hasta Villas del Pedregal con una mezcla de nerviosismo y anticipación que no había sentido en años. Cuando llegó a la casa y tocó la puerta, Samuel fue quien abrió con una sonrisa enorme que iluminó todo su rostro. El niño lo invitó a pasar con la cortesía que claramente su madre le había enseñado, y Javier entró a un hogar pequeño, pero impecablemente limpio. Las paredes necesitaban pintura, y los muebles eran viejos y desgastados, pero había un calor en ese lugar que ninguna mansión elegante podía replicar. Elena salió de la cocina limpiándose las manos en un delantal bordado. Su rostro mostraba el cansancio de un día de trabajo, pero también una alegría genuina al verlo. Le ofreció sentarse en el pequeño sofá de la sala mientras ella terminaba de preparar la cena. Pero Javier preguntó si podía acompañarla en la cocina. Elena se sorprendió, pero aceptó con gusto. Y así Javier terminó sentado en una silla de madera, observándola freír los tacos con una destreza que solo dan los años de práctica. Hablaron mientras ella cocinaba, conversaciones simples sobre el clima, sobre la ciudad, sobre las pequeñas cosas que hacen la vida llevadera. Javier le contó un poco sobre su trabajo, aunque sin entrar en detalles que pudieran sonar presuntuosos o crear una distancia entre ellos. Elena le preguntó si tenía familia, y él respondió que no, que sus padres habían fallecido hacía varios años y nunca se había casado. Había estado tan enfocado en construir su negocio que las relaciones personales habían quedado siempre en segundo plano. Elena asintió con comprensión y le contó que ella había estado casada, que el padre de Samuel había muerto en un accidente de trabajo hacía 7 años, cuando el niño apenas tenía 2. Desde entonces había sido solo ella y su hijo contra el mundo. No había vuelto a tener una relación seria porque toda su energía estaba enfocada en sacar adelante a Samuel, en darle la infancia más estable posible a pesar de las limitaciones económicas. Javier escuchó su historia con un nudo en la garganta, admirando aún más la fortaleza de esa mujer que había convertido la tragedia en motivación en lugar de en excusa. Samuel entró a la cocina en ese momento, preguntando si ya podían cenar, porque tenía mucha hambre, y su interrupción rompió la intensidad del momento de una forma que ambos adultos agradecieron en silencio. La cena fue sencilla, pero deliciosa. Los tacos dorados crujían perfectamente, y el agua de horchata tenía ese sabor casero que no se encuentra en ningún restaurante. Samuel habló sin parar durante toda la comida, contándole a Javier sobre su día en la escuela, sobre su maestro de deportes que era muy estricto pero justo, sobre su mejor amigo Diego, que vivía 3 casas más allá. Elena lo escuchaba con paciencia infinita, interviniendo solo para recordarle que no hablara con la boca llena o que dejara hablar también a los demás. Javier observaba la dinámica entre madre e hijo con fascinación, notando los pequeños gestos de amor que pasaban entre ellos constantemente. La forma en que Elena le limpiaba una mancha de salsa de la mejilla, la manera en que Samuel le servía más agua antes de que ella tuviera que pedirla. Después de cenar, mientras Samuel se lavaba los dientes antes de dormir, Javier ayudó a Elena a recoger la mesa a pesar de sus protestas. Mientras lavaban los platos juntos en el pequeño fregadero, Elena le dijo algo que Javier nunca olvidaría, que hacía mucho tiempo no se sentía tan acompañada, que la soledad de criar sola a un hijo era a veces más pesada que cualquier problema económico. Y en ese momento, Javier supo que aquella cena no sería la última vez que visitaría esa casa. Si te está gustando esta historia, no te olvides de darle like a este video. Que Dios bendiga tu vida con personas que iluminen tu camino. Las visitas de Javier a la casa de Privada de las Flores número 17 se volvieron una costumbre que ninguno de los 3 había planeado,
pero que todos esperaban con anticipación. Al principio, era una vez por semana, generalmente los viernes por la tarde, cuando Javier terminaba más temprano en su oficina. Llegaba con algún detalle sencillo: pan dulce de la panadería del centro, fruta fresca del mercado, o a veces solo con su presencia y ganas de conversar. Elena siempre lo recibía con una sonrisa genuina y una taza de café que sabía preparar de esa manera especial que solo las manos experimentadas conocen. Samuel corría a abrazarlo apenas escuchaba su voz, mostrándole sus tareas nuevas o contándole alguna aventura del día en la escuela. Con el tiempo, una vez por semana se convirtió en 2, y luego en 3. Javier comenzó a ajustar su agenda para poder pasar más tiempo con ellos, algo que sus socios notaron pero no comentaron, al menos no directamente. Había algo en esa casa pequeña que lo hacía sentir más él mismo que en su propia mansión vacía. No era solo la compañía, era la autenticidad de cada momento, la ausencia de máscaras sociales o conversaciones superficiales. Con Elena y Samuel podía ser simplemente Javier, no el empresario exitoso ni el millonario respetado de Morelia, solo un hombre buscando conexión humana genuina. Una tarde de noviembre, mientras Samuel hacía su tarea de matemáticas en la mesa del comedor, Javier notó que el niño se frustraba con un problema de fracciones. Elena estaba en la cocina preparando agua de Jamaica y no se había dado cuenta todavía del aprieto de su hijo. Javier se acercó con cuidado y le preguntó a Samuel si podía ayudarlo. El niño aceptó con alivio evidente, y durante la siguiente media hora, Javier le explicó el concepto de las fracciones de una manera que el pequeño pudo entender finalmente. No solo le dio la respuesta, le enseñó el proceso de pensamiento detrás de ella. Utilizó ejemplos prácticos como partir una pizza o dividir dulces entre amigos, cosas que Samuel podía visualizar y relacionar con su vida diaria. Cuando el niño finalmente resolvió el problema por su cuenta, su rostro se iluminó con una mezcla de orgullo y sorpresa. Elena salió de la cocina justo a tiempo para ver esa escena, y la emoción que cruzó por su rostro fue innegable. Ver a su hijo recibiendo apoyo de una figura masculina positiva, algo que no había tenido desde la muerte de su padre, le tocó el corazón de una manera que no esperaba. Javier sintió la mirada de Elena sobre él, y cuando sus ojos se encontraron, hubo un entendimiento silencioso entre ambos, un reconocimiento de que algo importante estaba sucediendo ahí. A partir de ese día, ayudar a Samuel con la tarea se convirtió en parte natural de las visitas de Javier. El niño comenzó a guardar sus dudas más difíciles para cuando él llegara, confiando en su capacidad para explicar las cosas de forma clara y paciente. Javier descubrió que disfrutaba enormemente enseñar, algo que nunca había experimentado antes. En su mundo de negocios todo era transacciones y números, pero aquí era diferente. Aquí podía ver el impacto directo de su tiempo y atención en el desarrollo de un niño. Samuel no solo mejoraba en matemáticas, también ganaba confianza en sí mismo. Ya no bajaba la cabeza cuando se equivocaba, sino que intentaba de nuevo con determinación renovada. Las calificaciones del pequeño comenzaron a mejorar notablemente, algo que la maestra mencionó en una junta escolar, dejando a Elena llena de orgullo y gratitud. Mientras tanto, las conversaciones entre Javier y Elena se volvían más profundas cada vez que Samuel se iba a dormir, y ellos se quedaban tomando café en la pequeña sala. Hablaban de sus sueños frustrados, de las decisiones difíciles que habían tomado, de las cicatrices invisibles que todos llevamos por dentro. Elena le contó sobre su esposo, sobre cómo había sido su muerte súbita y cómo tuvo que aprender a ser fuerte cuando lo único que quería era derrumbarse. Javier, por su parte, se abrió de formas que nunca había hecho con nadie. Le contó a Elena sobre la soledad que sentía a pesar de su éxito, sobre cómo había sacrificado relaciones personales en el altar del trabajo, sobre el vacío que ninguna cantidad de dinero había podido llenar. Elena lo escuchaba sin juzgar, sin ofrecer consejos no solicitados, solo dándole el espacio para ser vulnerable. Había una química entre ellos que ninguno nombraba, pero ambos sentían, una atracción que iba más allá de lo físico y se adentraba en el territorio de las almas, que reconocen en la otra algo familiar.
Sin embargo, ambos eran cautelosos. Elena, porque había construido muros alrededor de su corazón durante 7 años y no los derribaría fácilmente. Javier, porque sabía que cualquier movimiento en falso podría arruinar lo que estaban construyendo, no solo entre ellos dos, sino con Samuel también. Así que navegaban ese territorio desconocido con cuidado, permitiendo que las cosas fluyeran a su propio ritmo sin forzar nada. Las semanas se convirtieron en meses. Noviembre dio paso a diciembre, y la casa de privada de las Flores número 17 se llenó con decoraciones navideñas modestas pero alegres que Samuel había insistido en poner desde el 1 de diciembre. Javier pasó la víspera de Navidad con ellos, compartiendo ponche caliente y buñuelos, mientras Samuel les contaba sobre el festival navideño de su escuela. Fue durante esa noche navideña, mientras Samuel dormía profundamente después de la emoción del día, cuando Elena y Javier tuvieron una conversación que cambiaría sutilmente la dinámica entre ellos. Estaban sentados en el pequeño sofá de la sala, el único lugar con calefacción decente en toda la casa, compartiendo el silencio cómodo que solo se da entre personas que se conocen de verdad. Elena rompió el silencio primero, diciendo en voz baja que no sabía cómo agradecerle todo lo que había hecho por ellos en esos meses. No solo la electricidad, sino el tiempo, la paciencia con Samuel, la compañía que ella no sabía cuánto necesitaba hasta que la tuvo. Javier respondió que debería ser él quien agradeciera porque ellos le habían dado algo que no sabía que le faltaba, un propósito más allá del trabajo, una razón para sonreír que no tenía nada que ver con ganancias o contratos. Le dijo que Samuel le había enseñado a ver el mundo con los ojos de un niño de nuevo, y que ella le había mostrado que la verdadera fortaleza no gritaba ni presumía, simplemente seguía adelante sin importar qué. Elena sintió que sus ojos se humedecían y volteó el rostro para que Javier no la viera llorar, pero él lo notó de todas formas. Con un gesto lento y cuidadoso, le tomó la mano. Y ahí, en ese contacto simple, ambos sintieron que algo había cambiado para siempre. El año nuevo llegó con promesas de cambio y renovación. Javier había tomado una decisión durante las fiestas navideñas, una que había estado madurando en su mente desde hacía semanas. Un día de enero, mientras tomaban café en la cocina de Elena, después de ayudar a Samuel con su tarea, sacó el tema con cuidado. Le preguntó a Elena si alguna vez había pensado en terminar sus estudios o en tomar algún curso que le permitiera acceder a mejores oportunidades laborales. Elena se quedó callada por un momento, removiendo su café lentamente mientras procesaba la pregunta. Finalmente admitió que sí, que siempre había soñado con estudiar algo relacionado con la administración o la contabilidad, pero que nunca había tenido ni el tiempo ni el dinero para hacerlo realidad. El trabajo en la plaza comercial le consumía todas las mañanas y parte de las tardes, y lo poco que ganaba apenas alcanzaba para lo básico. No había espacio para lujos como educación adicional. Javier asintió entendiendo perfectamente la situación, y entonces hizo su propuesta. Él conocía un instituto técnico muy bueno en el centro de Morelia que ofrecía cursos vespertinos de administración y contabilidad, cursos diseñados precisamente para personas que trabajaban durante el día. Si ella estaba interesada, él con gusto cubriría el costo de la inscripción y mensualidades. Elena lo miró con una mezcla de sorpresa, gratitud y algo parecido al miedo. Era una oferta generosa, demasiado generosa, y ella había aprendido por experiencia que nada en la vida era verdaderamente gratis. Javier leyó la duda en sus ojos antes de que ella pudiera verbalizarla. Le explicó con voz firme pero gentil que no esperaba nada a cambio, que no estaba tratando de comprar su gratitud ni crear una deuda impagable. Lo hacía porque creía en ella, porque había visto su inteligencia y dedicación, porque sabía que con las herramientas adecuadas podría construir una vida mejor para ella y Samuel. Elena sintió que se le quebraba la voz cuando intentó responder. Le dijo que no estaba acostumbrada a que alguien invirtiera en ella de esa manera, que siempre había sido ella quien daba y daba sin esperar recibir. Javier tomó su mano sobre la mesa y le dijo algo que Elena recordaría por el resto de su vida.
que a veces permitir que otros nos ayuden es tan valiente como ayudar a otros, que aceptar apoyo no te hace débil, sino humano. Elena cerró los ojos por un momento, dejando que esas palabras penetraran las defensas que había construido durante años. Cuando los abrió de nuevo, había lágrimas corriendo por sus mejillas, pero también había determinación. Aceptó la oferta con un simple sí que contenía universos de significado. Las siguientes semanas fueron un torbellino de preparativos. Javier acompañó a Elena al Instituto Técnico para inscribirse en el curso de Administración Básica que comenzaría en febrero. Ayudó a reorganizar su horario para que pudiera asistir a clases 3 veces por semana sin descuidar su trabajo ni a Samuel. Incluso ofreció pagar a una vecina de confianza para que cuidara al niño durante las horas que Elena estuviera en clase. Pero ella rechazó eso cortésmente, diciendo que Samuel ya tenía 9 años y podía quedarse solo por un par de horas haciendo su tarea. Lo que sí aceptó fue que Javier pasara por la casa esas noches para revisar que todo estuviera bien y ayudar a Samuel con lo que necesitara. Así se estableció una nueva rutina. Martes, jueves y sábados por la tarde, Elena iba a sus clases mientras Javier se quedaba con Samuel. El niño estaba emocionado con este arreglo porque significaba más tiempo con Javier, a quien ya veía como una figura paterna, aunque nadie hubiera puesto esa etiqueta todavía. Durante esas tardes, Javier no solo ayudaba con tareas escolares. También jugaba fútbol con Samuel en el pequeño patio. Le enseñaba a jugar ajedrez en un tablero viejo que encontraron en un mercado y conversaban sobre la vida de la manera en que los adultos deberían conversar con los niños, con respeto, honestidad y sin subestimarlos. Samuel comenzó a florecer de maneras que Elena no había anticipado. El niño, que siempre había sido tímido y reservado en la escuela, empezó a participar más en clase y a hacer amigos con mayor facilidad. Su maestra comentó el cambio notable en su actitud y confianza. En casa, hablaba constantemente sobre Javier, sobre las cosas que le enseñaba, sobre cómo le gustaría ser como él cuando creciera. Elena observaba todo esto con sentimientos encontrados. Por un lado, estaba inmensamente feliz de ver a su hijo tan contento y seguro de sí mismo. Por otro, tenía miedo de que Samuel se encariñara demasiado y luego sufriera si Javier decidía alejarse algún día. Era un miedo válido basado en la experiencia de perder al padre de Samuel y tener que recoger los pedazos rotos de un niño pequeño que no entendía por qué su papá nunca volvería a casa. Pero al mismo tiempo, Elena reconocía que no podía proteger a Samuel de todos los dolores potenciales de la vida. Tenía que confiar tanto en Javier como en la resiliencia de su propio hijo. Además, si era honesta consigo misma, ella también se había encariñado con Javier de formas que iban mucho más allá de la gratitud o la amistad. Había algo en la manera en que él la miraba, en cómo escuchaba cuando ella hablaba, en los pequeños gestos cotidianos que mostraban atención genuina. Una tarde de marzo, después de una clase particularmente difícil en el instituto donde Elena había luchado con conceptos contables complejos, llegó a casa sintiéndose derrotada y cuestionando si realmente podía hacer esto. Encontró a Javier y Samuel en la sala jugando ajedrez, completamente absortos en su partida. Samuel estaba ganando, algo que lo tenía radiante de orgullo, y Javier lo felicitaba por cada movimiento inteligente que hacía. Verlos así, tan cómodos juntos, tan naturales en su interacción, hizo que algo se aflojara en el pecho de Elena. Se sentó en el sofá observándolos terminar el juego, y cuando Samuel finalmente hizo jaque mate con un grito de victoria, Elena se unió a los aplausos. Después de que Samuel se fue a bañar, Elena le contó a Javier sobre su día difícil, sobre las dudas que la asaltaban respecto a su capacidad para completar el curso. Javier la escuchó con atención, y luego le recordó que ella había criado sola a un niño maravilloso durante 7 años con recursos mínimos, que había mantenido su dignidad y esperanza cuando muchos habrían colapsado, que le enseñaba a Samuel bajo un poste de luz porque no aceptaba que las circunstancias definieran su destino. Si había podido hacer todo eso, definitivamente podía aprender contabilidad. Elena sonrió a través de sus lágrimas,
sintiendo que el cansancio en sus huesos era menos pesado cuando alguien creía en ella de esa manera. Y esa noche, cuando Javier se despidió con un abrazo que duró un poco más de lo habitual, ambos supieron que lo que sentían había dejado de ser solo amistad hacía mucho tiempo. Abril trajo consigo el calor característico de Morelia y también cambios significativos en la vida de Elena. Había completado el primer módulo de su curso de administración con excelentes calificaciones, algo que la llenó de un orgullo que no había sentido en años. Por primera vez desde que enviudó, Elena se permitió soñar con un futuro diferente, con posibilidades que iban más allá de sobrevivir día a día. Javier había estado ahí en cada paso del camino, celebrando sus logros pequeños y grandes, animándola cuando las dudas la asaltaban, creyendo en ella incluso cuando ella misma dudaba. Pero más allá del apoyo académico, algo más profundo había florecido entre ellos durante esos meses. Las miradas se sostenían un poco más de lo necesario. Las manos se buscaban con excusas cada vez más transparentes. Las conversaciones nocturnas se extendían hasta la madrugada, porque ninguno quería que el otro se fuera. Samuel notaba todo con la perspicacia que tienen los niños para estas cosas. Un día, mientras cenaban los tres juntos, como ya era costumbre varias veces por semana, el niño preguntó con esa inocencia brutal de la infancia si Javier iba a ser su nuevo papá. El silencio que siguió a esa pregunta fue ensordecedor. Elena casi se atraganta con su agua, y Javier se quedó paralizado con el tenedor a medio camino hacia su boca. Elena fue la primera en recuperar la compostura, aunque sus mejillas estaban claramente sonrojadas. Le explicó a Samuel con voz suave pero firme que Javier era un amigo muy especial de la familia, alguien que los quería mucho y a quien ellos también querían, pero que esas cosas eran complicadas y no debía apresurarse a ponerles nombres. Samuel frunció el ceño, claramente insatisfecho con esa respuesta diplomática, y entonces dirigió su pregunta directamente a Javier. Le preguntó si no le gustaría ser parte de su familia de verdad, porque a él sí le gustaría tener un papá otra vez, especialmente si ese papá era Javier. La honestidad cruda en la voz del niño golpeó a ambos adultos con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Javier sintió que se le cerraba la garganta. Miró a Samuel, luego a Elena, y vio en sus ojos un reflejo de sus propios sentimientos. Miedo mezclado con esperanza, cautela mezclada con deseo. Tomó aire profundamente y respondió con la verdad, que le encantaría ser parte de su familia, que de hecho ya se sentía parte de ella, pero que estas decisiones no se tomaban a la ligera y todos necesitaban estar seguros y cómodos con cada paso que dieran. Samuel pareció satisfecho con esa respuesta y volvió a su comida como si no acabara de detonar una bomba emocional en medio de la cena. Después de que Samuel se durmió esa noche, Elena y Javier tuvieron la conversación que habían estado evitando durante meses. Se sentaron en el sofá de la sala, ninguno sabiendo muy bien cómo empezar. Finalmente, Javier rompió el silencio admitiendo lo obvio, que sus sentimientos por Elena habían dejado de ser platónicos hacía mucho tiempo, que pensaba en ella constantemente, que su día no se sentía completo hasta que la veía. Elena escuchaba con el corazón acelerado, sintiendo que cada palabra de Javier resonaba con sus propios sentimientos no confesados. Cuando él terminó de hablar, ella tomó su turno. Le contó que después de la muerte de su esposo, había construido muros alrededor de su corazón, convencida de que el amor romántico era un lujo que no podía permitirse cuando tenía un hijo que criar. Que durante 7 años se había enfocado exclusivamente en ser madre, dejando de lado cualquier necesidad personal o deseo de compañía adulta. Pero entonces llegó Javier, con su bondad genuina y su presencia constante, derribando esos muros ladrillo por ladrillo sin siquiera intentarlo. Le confesó que lo que sentía por él la asustaba porque significaba ser vulnerable de nuevo, arriesgarse a perder otra vez. Pero al mismo tiempo, por primera vez en años, se sentía viva de una manera que iba más allá de simplemente existir. Javier tomó las manos de Elena entre las suyas, sintiendo cómo temblaban ligeramente.
Le prometió que entendía sus miedos porque compartía muchos de ellos. Él también tenía miedo de no ser suficiente, de decepcionar sus expectativas, de lastimar sin querer a Samuel si las cosas no funcionaban. Pero le dijo que había aprendido algo importante durante estos meses con ellos, que el amor verdadero no era la ausencia de miedo, sino la decisión de ser valiente a pesar de él, que prefería arriesgarse a sentir dolor eventual antes que vivir el resto de su vida preguntándose qué habría pasado si hubiera tenido el valor de intentarlo. Elena sintió que las lágrimas rodaban por sus mejillas, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza, sino de alivio. De pronto, todas las tensiones acumuladas, todos los sentimientos reprimidos, todas las palabras no dichas encontraron su liberación. Javier limpió sus lágrimas con ternura y entonces, lenta y cuidadosamente, se acercó hasta que sus labios se encontraron en un beso que selló lo que ambos habían sabido por meses, que esto era real, que era profundo, que valía la pena cualquier riesgo. Cuando se separaron, Elena sonreía de una manera que Javier nunca había visto, vulnerable pero feliz, asustada pero esperanzada. Se quedaron abrazados en ese sofá hasta altas horas de la madrugada, hablando sobre el futuro con una apertura que ninguno había permitido antes. Los meses siguientes fueron un periodo de ajuste hermoso y complicado a la vez. Javier y Elena comenzaron oficialmente su relación, pero con la conciencia constante de que no eran solo ellos dos, sino tres. Samuel era parte integral de esta ecuación, y su bienestar emocional era prioridad absoluta para ambos. Por fortuna, el niño recibió la noticia con una alegría pura que solo los niños pueden manifestar. La transición fue gradual y respetuosa. Javier no intentó forzar su rol como figura paterna, sino que permitió que se desarrollara naturalmente. Seguía ayudando con las tareas, seguía jugando ajedrez y fútbol, pero ahora también estaba presente en decisiones más importantes sobre la crianza y educación de Samuel. Elena terminó su curso de administración con honores en junio y apenas una semana después recibió una oferta para un trabajo mejor pagado en una empresa de contabilidad del centro, con horarios más flexibles y un salario que duplicaba lo que ganaba en la plaza comercial. Lloró de felicidad cuando firmó el contrato y Javier y Samuel la celebraron con una pequeña fiesta en casa. La vida que Elena había considerado imposible solo un año atrás ahora era su realidad cotidiana. Tenía un trabajo digno, su hijo estaba feliz y saludable, y había encontrado amor cuando ya no lo buscaba, y todo había comenzado bajo la luz de un poste en una calle olvidada de Morelia. Octubre llegó nuevamente a Morelia, trayendo con él las noches frescas y el aroma de cempasúchil que llenaba los mercados preparándose para el Día de Muertos. Habían pasado exactamente 12 meses desde aquella noche en que Javier había visto por primera vez a Elena y Samuel estudiando bajo el poste de luz. Un año completo de transformaciones, de crecimiento, de amor que había florecido en el lugar menos esperado. Una tarde de sábado, Javier propuso algo que tomó por sorpresa a Elena y Samuel. Quería que fueran juntos al mismo lugar donde todo comenzó, al poste de luz en aquella esquina de Villas del Pedregal. Elena no entendía muy bien la razón, pero accedió con curiosidad. Los tres caminaron por las calles que ahora les eran tan familiares, Samuel entre los dos adultos tomado de sus manos, charlando animadamente sobre su día. Cuando llegaron al lugar exacto donde Javier los había encontrado por primera vez, se detuvieron. El poste seguía ahí, con su luz amarillenta que parpadeaba ocasionalmente, indiferente a las vidas que había tocado indirectamente. Javier les pidió que se sentaran en la banqueta como solían hacerlo, y aunque extrañados, Elena y Samuel obedecieron. El aire nocturno traía el mismo frescor de un año atrás, pero todo lo demás era diferente. Ya no había necesidad, ya no había desesperación, solo gratitud inmensa por el camino recorrido. Javier se quedó de pie frente a ellos por un momento, memorizando la imagen. Elena con su rostro sereno y feliz, Samuel crecido y confiado, ambos mirándolo con amor evidente en sus ojos. Entonces habló con voz clara pero cargada de emoción.
Le recordó cómo era este lugar hace un año, cuando él era solo un desconocido, que pasaba por casualidad, y ellos eran una madre y su hijo luchando contra circunstancias imposibles con dignidad inquebrantable. Les dijo que aquella noche algo se había roto dentro de él, una coraza que había construido alrededor de su corazón durante años de enfocarse solo en el trabajo y el éxito material. Ver su dedicación, su amor incondicional, su negativa a rendirse a pesar de todo, le había mostrado lo que realmente importaba en la vida. Elena escuchaba con lágrimas ya corriendo por sus mejillas y Samuel apretaba su mano con fuerza. Javier continuó diciendo que ellos le habían dado algo invaluable, una familia, un propósito más allá de las ganancias financieras, una razón para sonreír cada mañana, que Samuel le había enseñado la alegría de ser mentor y guía, y que Elena le había mostrado que el verdadero amor no gritaba ni presumía, simplemente estaba presente día tras día en los momentos pequeños y grandes. Les agradeció por permitirle entrar en sus vidas, por confiar en él con sus corazones, por enseñarle lo que significaba ser parte de algo más grande que uno mismo. Entonces, con un movimiento que hizo que Elena jadeara audiblemente, Javier se arrodilló sobre una rodilla frente a ella. Sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo y cuando la abrió, reveló un anillo sencillo pero hermoso que brillaba bajo la luz del poste. La voz de Javier temblaba ligeramente cuando habló, pero sus palabras eran firmes y sinceras. Le dijo a Elena que quería pasar el resto de su vida amándola a ella y a Samuel, que quería ser el esposo que ella merecía y el padre que Samuel necesitaba, que quería construir un futuro juntos donde ninguno volviera a sentirse solo o sin apoyo, que quería formar oficialmente la familia que sus corazones ya reconocían como real. Elena no podía hablar. Las lágrimas le impedían formar palabras coherentes, así que simplemente asintió una y otra vez mientras sollozaba de felicidad. Javier le colocó el anillo en el dedo con manos que también temblaban por la emoción, y luego se pusieron de pie para abrazarse con una intensidad que contenía un año entero de sentimientos. Samuel se unió al abrazo, envolviendo sus bracitos alrededor de ambos, y los tres se quedaron así bajo la luz del poste que había sido testigo del comienzo de su historia. Era un círculo perfecto. Habían empezado ahí como extraños y ahora regresaban como familia. Las semanas siguientes fueron un torbellino de planificación y cambios felices. Decidieron hacer una boda pequeña e íntima en noviembre, solo con amigos cercanos y los pocos familiares que Elena tenía. Javier no quería una ceremonia ostentosa porque sabía que Elena se sentiría incómoda. Y además lo importante no era la magnitud del evento, sino el significado detrás de él. Samuel participó activamente en los preparativos, emocionado con la idea de finalmente tener un padre oficial. En diciembre se mudaron juntos a una casa nueva que Javier compró en un barrio tranquilo de Morelia, no tan grande como su mansión anterior, pero perfecta para una familia de 3. Samuel tenía su propia habitación amplia donde podía estudiar cómodamente, y Elena finalmente tenía un hogar que era verdaderamente suyo, donde no tendría que preocuparse por deudas o servicios cortados. Javier transformó una habitación en oficina, donde Elena podía trabajar desde casa cuando fuera necesario, reconociendo que su carrera profesional era tan importante como la de él. La casa se llenó rápidamente de vida. Risas durante las cenas familiares, partidas de ajedrez en las tardes, conversaciones profundas en las noches. Elena seguía trabajando en la empresa de contabilidad y prosperando en su carrera. Javier continuaba con sus negocios, pero ahora con un mejor balance entre trabajo y familia. Y Samuel florecía en su escuela, siendo un estudiante destacado y un niño feliz y seguro de sí mismo. En una noche tranquila de diciembre, casi al final del año, los tres decidieron caminar juntos por el vecindario después de cenar. Sin planearlo conscientemente, sus pasos los llevaron de nuevo hacia aquella calle en Villas del Pedregal, hacia el poste de luz que había sido el escenario de tantos momentos cruciales. Se detuvieron bajo su luz familiar y esta vez había solo paz y gratitud en sus corazones. Samuel, que ahora tenía 10 años,
y había crecido varios centímetros, miró hacia arriba a la luz del poste y dijo algo profundo para su edad, que ese poste era mágico porque ahí había empezado su nueva familia. Elena lo abrazó con ternura y le explicó que la magia no estaba en el poste, sino en la disposición de las personas a ver las necesidades de otros y actuar con amor. Javier agregó que la verdadera lección de su historia era simple pero poderosa, que cuando alguien decide no ignorar el sufrimiento ajeno, cuando extiende la mano sin esperar nada a cambio, puede cambiar vidas enteras, incluyendo la propia. Los tres se quedaron ahí por unos minutos más, tomados de las manos formando un círculo perfecto, bajo la misma luz que un año atrás iluminaba solo cuadernos y ahora iluminaba una familia completa. Elena miró a Javier con amor infinito en sus ojos y le susurró un gracias que contenía universos de significado. Javier besó su frente y luego la de Samuel, sintiendo que su corazón estaba más lleno de lo que jamás imaginó posible. Y así, bajo la luz de aquel poste que había sido testigo de su historia desde el principio, esa familia siguió caminando hacia su futuro juntos, sabiendo que el amor verdadero nace donde la compasión se encuentra con la acción, donde la necesidad se encuentra con la generosidad, donde tres corazones solitarios deciden convertirse en uno solo. Porque a veces, todo lo que se necesita para cambiar un destino es un hombre dispuesto a detenerse bajo un poste de luz y ver realmente lo que tiene frente a él. Esta historia nos recuerda que el amor verdadero no siempre llega de formas esperadas y que un simple acto de bondad puede transformar vidas de maneras que nunca imaginamos. Si esta historia tocó tu corazón, por favor dale like a este video y suscríbete a nuestro canal si aún no lo has hecho para más historias que iluminan el alma. Recuerda que cada día es una oportunidad para ser esa luz en la vida de alguien más. Que Dios bendiga tu vida con personas que iluminen tu camino en los momentos más oscuros, así como Javier iluminó el camino de Elena y Samuel. Que nunca te falte la valentía para ayudar cuando veas a alguien en necesidad, porque al hacerlo no solo cambias sus vidas, sino también la tuya. Que el Señor te guíe siempre hacia decisiones que honren el amor y la compasión. Amén.